anterolateral del cuello. Usted sabe que hemos estudiado región supra e infraioidea, pues está detrás de esas dos regiones. Ahí tienen en ese triángulo amarillo la región carotídea, situada en la parte anterolateral del cuello y está detrás de la región supra e infraioidea. Lógico pensar aquello, ¿no? Detrás de estas dos regiones. Y está delante de la región supraclavicular, que va a ser explicada en la próxima clase. Nos vamos a abocar a la región carotídea. ¿Cómo se estudia la región carotídea? De la superficie a la profundidad, plano por plano, ya saben ustedes. Primer plano, planos superficiales, estos, donde se describe la piel con todos sus componentes, el tejido celular subcutáneo, la fase superficial, hacia abajo el cutáneo del cuello, y una capa de tejido celular laxo, lo clásico, lo que se describe en región supraioidea, intraioidea, lo mismo, con las mismas características. Luego tenemos el segundo plano, es este, que vamos a ir mostrando uno por uno. El segundo plano es el primer plano aponeurótico, constituido por la aponeurosis cervical superficial, el músculo externo cleidomastoideo y su vaina aponeurótica. El tercer plano es la capa celio-adiposa ganglionar subesternomastoidea, y ahí encontramos un plano muscular, el plano muscular intraioideo con la aponeurosis cervical media. Vamos a mostrar capa por capa. Vamos a encontrar el homoioideo y el músculo externo cleitoioideo, que está envuelto por la aponeurosis cervical media. El cuarto plano es el paquete vasculo-nervioso del cuerpo. Esos son los principales planos. Después se describe por detrás del paquete vasculo-nervioso el simpático cervical, que ya ha sido estudiado, con la presencia de su ganglio cervical superior, el cordón intermedio, el ganglio inferior, llamado también ganglio estrellado o ganglio estelar de Neubauer. Entonces, vamos explicando plano por plano. Aquí tenemos los límites de la región carotídea. Están circunscritos a los límites del músculo externo cleidomastoideo, es decir, borde anterior del músculo externo cleidomastoideo, ahí lo tienen, está delineado. Ese es el límite anterior, es la región supra, y esta es la región infraioidea, está por detrás. Esta es la región supraclavicular, que será descrita el próximo sábado. Entonces, límite anterior, borde anterior del esternocleidomastoideo. Límite posterior, borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Límite superior, extremidad superior, y límite inferior, la extremidad inferior de este músculo. Esos son los límites. Ahora, primer plano, hemos dicho, ¿no? Planos superficiales. La piel. ¿Qué características tiene la piel en esta región? En la parte inferior, si ustedes se tocan, es una piel fina, flexible, móvil, esta. Y debajo de la piel vamos a encontrar la capa de tejido celular adiposo, y aquí abajo ustedes saben que viene el cutáneo del cuello, ¿no? La fase superficial es que se desdobla, envuelve al cutáneo del cuello, y debajo de la fase superficial es una capa de tejido celular laxo. Esa es la estructura de la piel en esta región. Varía aquí arriba. Aquí arriba la piel es más adherida, más firme y menos móvil. ¿Por qué? Tiene su razón. Debajo de la piel tenemos la capa de
tejido celular subcutáneo doble. Aquí ya no hay cutáneo del cuello, ya no hay cutáneo del cuello en esta sección. Entonces, aquí en esta parte no vamos a tener la fascia superficial, solamente capa de tejido celular adiposo doble. Solamente, ¿qué pasa aquí? Eso se nota cuando se hace una preparación en el cadáver. Hay unas trabéculas de tejido conjuntivo que se extienden de la cara profunda de la piel a la cara superficial de la vaina del músculo esternocleidomastoideo. Y esas trabéculas de tejido conjuntivo forman unas areolas que están llenas de tejido graso, tejido adiposo. Esto es totalmente comprobable cuando uno hace la disección. Entonces, esta piel es más firme, más resistente y menos móvil. Y sus capas subcutáneas son diferentes a la zona inferior. Esas son las características del primer plano de la región carotidia. Vamos avanzando. Pasamos al segundo plano. Aquí solamente vamos a encontrar, por si acaso, la rama mastoidea del plexo cervical superficial ascendiendo hacia la región mastoidea. Nada más. Esas son las características. El segundo plano de esta región es la aponeuro-cervical superficial, que al llegar al borde anterior viene de la región suprahidrayoidea, ¿no? La aponeuro-cervical superficial. Llega al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y se desdobla, formándole la vaina al músculo esternocleidomastoideo. Estoy hablando del segundo plano de la región carotídea. Entonces forma la vaina. El segundo plano está constituido por la aponeuro-cervical superficial, músculo esternocleidomastoideo y su vaina aponeurótica. Eso estoy describiendo. Entonces, la aponeurosis cervical superficial se desdobla, forma la vaina. La hoja profunda es más delgada y menos resistente. Esta hoja, estamos viendo, es más gruesa, más consistente. ¿Qué encontramos? Fíjense por favor, en esta imagen encontramos descendiendo la vena yugular externa, que la estoy marcando. Ustedes saben que la vena yugular externa tiene su origen en la región parotídica. Ahí tiene origen por la unión de dos venas. ¿Qué venas son? Temporal superficial y maxilar interna. Entonces esta vena, ya hemos estudiado, tiene un trayecto intraparotidio y luego sale de la región parotidia para pasar la región carotidia y llegar a la región supraclavicular, les van a mostrar la próxima clase, donde desemboca en la vena subclavia. ¿Qué más encontramos aquí? No sé si ven un ganglio linfático, la vía yugular externa. Ha sido explicada en ganglios de la cabeza del cuerpo. Dos elementos anatómicos. ¿Qué más encontramos en el segundo plano? Miren, la rama mastoidea del plexo cervical superficial. Encontramos la rama auricular del plexo cervical superficial y la rama transversa del plexo cervical superficial. Entonces, si les preguntan qué ramos nerviosos se encuentran en el segundo plano de la región carotídea, ahí tienen la respuesta. La rama mastoidea, la rama auricular y la cervical transversa del plexo cervical superficial. Son esas ramas que las vamos a encontrar en el segundo plano de la región carotídea. También encontramos la vena yugular externa, estoy reiterando, y su vía linfática. Todos esos elementos encontramos en el segundo plano de la región carotídea, en la hoja superficial de la vaina del músculo esternocleidomastoideo. Luego encontramos el músculo esternocleidomastoideo. Acá lo tienen, es el músculo esternocleidomastoideo. Es un músculo consistente, importante, que nos permite girar la cabeza en el sentido y flexionar. Nos permite flexionar y girar la cabeza. Esa es la acción que tiene el músculo esternocleidomastoideo.
que es fácil verlo en cadáver, ¿no? Este músculo está constituido por 4 fascículos musculares. ¿Cuáles son? Miren, este es el esternomastoideo, porque va del esternón a la pormastoide. Este de atrás es el esternoclavicular, porque va de la clavícula a la línea oblicua, la línea curva occipital superior aquí. Luego tenemos el cleidomastoideo, este es el que estamos viendo, es el cleido occipital, que está yendo a la línea curva. El cleidomastoideo está tapado por pero les voy a mostrar en la siguiente toma. Miren, es el músculo esternocleidomastoideo. Aquí tenemos el haz esternomastoideo, el de atrás es el esterno-occipital, porque está yendo a la línea curva occipital superior. O sea, tenemos 4 haces musculares, el esternomastoideo, el esterno-occipital, el cleido, miren aquí se ve, el cleidomastoideo es este, porque va de la clavícula a la pormastoide. Y este es el cleido occipital, está yendo de la clavícula a la línea occipital superior. 4 haces. Pero generalmente este músculo, el haz esternomastoideo, este que estoy señalando, el esterno occipital, son un solo cuerpo carnoso, que se lo conoce con el nombre de esternomastoideo occipital o haz external. Aquí adelante hay espacio, si quieren pueden pasar. Bien, entonces esa es la estructura del músculo esternocleidomastoideo que, repito, nos permite girar la cabeza y nos permite flexionar. Cuando tiene su punto fijo en esta región es inspirador porque eleva la clavícula y las costillas, o sea, participa en la inspiración. ¿Quién lo inerva? ¿Quién sabe eso? Hemos avanzado. ¿Quién inerva este músculo? El nervio espinal, la rama externa del nervio espinal, porque la interna va al ganglio plexiforme, ¿no es cierto? El sistema avanzado. La rama externa del nervio espinal, por eso también ese nervio se llama cefalogiro, porque nos permite girar la cabeza. Gracias a esa rama trabaja este músculo. La inervación motora está dada por la rama externa del nervio espinal. Esa es la descripción de este músculo. Entonces hemos descrito el segundo plano de la región carotida, que está constituido por la aponeurosis cervical superficial, el músculo esternocleidomastoideo y su vaina aponeurótica. Reitero, ¿qué nervios habían estado en ese plano? ¿Qué nervios? Ramo espinal, ramo mastoideo. La espinal también está bien. Después, Ramo auricular y el transverso. la zona transversa del plexo. Muy bien. ¿De qué grupo es? Esos nervios están en el segundo plano. Está la vena yugular externa y se llega al linfático. No lo olviden.
Bien, pasamos al tercer plano. El tercer plano de la región carotidia está constituido por el cuarto. La capa célulo-adiposa ganglionar subexternomastoidea. Aquí pueden ver la rama externa del nervio espinal, miren cómo está llegando. Esto se ve, es muy objetivo en el cadáver. Esta rama es fácil de encontrar, es gruesa. Y es el que da la inervación motora al músculo externo-cleidomastoideo. ¿A qué rama llega? ¿A qué haz llega? Al cleidomastoideo. A esa llega, ¿ya? Luego, esta capa, ¿no? La tercera capa celuloadiposa ganglionar subexternomastoidea, y este plano muscular que estoy señalando, plano muscular infraioideo con la aponeurosis cervical media. ¿Qué músculo? El homoioideo, este que estoy marcando, el homoioideo es su tendón intermedio, y aquí adelante viene el esternocleidoioideo. Entonces, entre esos dos músculos se extiende la aponeurosis cervical media, ya no la superficial. Este plano muscular divide la capa celuloadiposa ganglionar subexternomastoidea, tercer plano de la región carotidia, en un plano superficial y este que es el plano profundo. Ahora, ¿qué encontramos en este plano? En este plano, su nombre lo dice, capa celuloadiposa, es con bastante tejido graso. Cuando uno trabaja en el cadáver es muy manchoso porque es lleno de grasa. Tejido celuloadiposo ganglionar. ¿Por qué ganglionar? Porque se encuentra acá el grupo lateral profundo del cuello, el ganglio, grupo lateral profundo del cuello. ¿Y qué ganglios constituyen ese grupo? ¿Alguien recuerda? El grupo lateral profundo del cuello, ¿cómo está constituido? Estamos hablando de ganglios linfáticos. Está constituido por la cadena yugular interna, cadena del nervio espinal y la cadena cervical transversa, que acompaña la arteria cervical transversa. Entonces, no se olvide, aquí está presente el grupo ganglionar profundo lateral del cuello, constituida por la cadena de la vena yugular interna, la cadena del nervio espinal, aquí vienen ganglios, y aquí abajo, acompañando a la cervical transversa, la parte interna de esos ganglios. Toditos ellos están en el tercer plano de la región carotidia. Aquí se distingue el grupo subdigástrico, aquí arriba, donde se destaca este ganglio que se trabaja en el cadáver. El ganglio principal de Kuttner se llama este ganglio de Kuttner, que es subdigástrico. No están, este es el homoioideo y aquí están los ganglios suprahomoioideos. Estos son los subdigástricos. También está toda la cadena externa, la yugular interna. Estos son los ganglios anteriores y los ganglios inferiores más sus vías linfáticas. Está aquí acompañando al nervio espinal una cadena de ganglios y aquí abajo la cervical transversa. Todo eso está presente en el tercer plano de la región carotidia. También vamos a encontrar, saliendo de su origen, ustedes recordarán que el plexo cervical superficial tiene tres asas. Primera asa del atlas, segunda asa del axis y la tercera asa cervical. Resulta que en la segunda asa cervical tiene su origen la rama mastoidea, la rama transversa y la rama auricular, pues están saliendo para contornar el borde posterior de este músculo. Estas están presentes. Entonces, ¿qué nervios? En la rama externa del nervio espinal con sus ganglios, ¿no es cierto? En tercer plano de la región carotidia, la capa celuloadiposa ganglionar subexternomastoidea, y este plano muscular, no se olvide, infraioideo, donde el homoioideo y el esternocleidoideo envueltos por la aponeurosis cervical media. ¿Qué ramos más encontramos aquí? Ramos profundos que van a el
plexo cervical que van hacia, aquí está uno, yendo al esternocleidomastoideo. Este es el plexo. Bien, seguimos avanzando. Este también es otra vista de este plano, ¿no? Rama externa del nervio espinal, ramo nervioso del plexo cervical profundo para el esternocleidomastoideo y la capa célula adiposa ganglionar. No se olviden, están los de la cadena yugular interna, los de la cadena del nervio espinal y la arteria cervical transversa. Eso les pueden preguntar. Cuarto plano. El cuarto plano de la región carotidia está formada por lo que están viendo. El paquete vasculonervioso del cuello, paquete vasculonervioso del cuello, se llama también paquete neurovascular. ¿Por qué? ¿Qué se constituye ese paquete? Hacia abajo, la carótida primitiva, que lo estoy marcando, hacia abajo, vamos a explicar su origen. Y arriba, carótida externa e interna. Por fuera tenemos esta vena que ya la hemos estudiado, la vena yugular interna. Es el tronco tirolingo facial. Y por detrás de ellos, aquí se ve un poquito, el nervio neumogástrico o vago, que desciende por el ángulo diedro posterior de este paquete. Entonces, el cuarto plano está constituido por el paquete vasculonervioso del cuello o neurovascular del cuello, constituido por las carótidas, carótida primitiva o común abajo, externa e interna arriba, y la vena yugular interna. Por detrás de estos dos vasos, el nervio neumogástrico. Pero no solamente vamos a encontrar esos elementos. Si ustedes se fijan aquí, tenemos la rama descendente del plexo cervical profundo, que se está uniendo a la rama descendente del hipogloso mayor, formando esta asa, que se llama asa del hipogloso. Eso está en este plano, la asa del hipogloso. Y ustedes saben que del asa del hipogloso nacen filetes nerviosos para los músculos tiroideos, eso hemos estudiado, para el músculo esternocleidoideo, esternocleidoideo y el homoideo. Menos para el tiroideo, porque el tiroideo tiene su nervio exclusivo, que se llama nervio del tiroideo, rama del nervio hipogloso mayor. Entonces, esta es la estructura del paquete vasculonervioso del cuello. En su texto se comienza a hablar de la carótida primitiva, lo voy a explicar aparte de su origen. Se habla de la carótida externa y carótida interna. Se menciona con sus ramas, etc. Lo voy a hacer en la parte terminal de la clase. Entonces, esto tiene una vaina. La vaina vascular está cubierto por una vaina, la vaina vascular. Además, cada estructura anatómica tiene su capa, su vaina celular. Además, ¿qué otros nervios encontramos aquí? Los ramos carotídeos. ¿Dónde van los ramos carotídeos? ¿Alguien sabe? Los ramos carotídeos del glosofaríngeo, del simpático. ¿Dónde van? Seno carotídeo y Muy bien, al seno carotídeo y al corpúsculo carotídeo. Aquí es al seno o bulbo carotídeo y al corpúsculo carotídeo, que vamos a ver, vamos a explicar en arterias, que son dos órganos en realidad que cumplen una función en nuestro organismo. El seno o bulbo carotídeo tiene una función varoreceptora, el corpúsculo es quimioreceptor. Voy a explicar cuando hablemos de carótidas, porque les van a preguntar. Entonces, en esta vaina están descendiendo pues las ramas carotídeas del glosofaríngeo, del simpático y del vago, que van hacia la bifurcación de la carótida primitiva. Esos ramos encontramos en el cuarto plano de la región carotídea, o sea, en el paquete vasculonervioso del cuello. No se olvide, neumogástrico, ramos carotídeos,
la rama descendente del plexo cervical profundo y de la rama descendente del hipogloso, que forman estas, el asa del hipogloso, que está por delante de la cara anterior de la vena yugular interna. La vena yugular interna ha sido explicada. ¿Dónde tiene su origen? Ya hemos avanzado venas. En el golfo de la vena yugular interna, en el agujero rasgado posterior, donde residen los 21 senos craneales, que es el origen de la vena yugular interna. Ahí desciende, formando este paquete, termina en la base del cuello, uniéndose con ¿quién? La yugular interna, ¿con quién se une? ¿Con qué? Con la vena superior, y dan lugar a, muy bien, al tronco venoso brachiocefálico, o sea, derecho e izquierdo. O sea, es un tema avanzado, ¿no? Pero estamos recordando la vena yugular interna. Las carótidas las voy a explicar enseguida. Entonces, hemos descrito el cuarto plano de la región carotidia, que es el paquete vasculonervioso, con todo lo que está ahí adentro, no se hagan pescar. Está la vena yugular interna, está la carótida primitiva externa interna, está el hemogástrico, están los ramos carotídeos de los faringios, del neogástrico, del simpático, está la rama descendiente del plexo cervical superficial, del plexo cervical profundo y la rama descendiente del hipogloso. Todo eso está en el cuarto plano de la región carótida. Así está constituido este cuarto plano. Lo mismo, aquí tiene la carótida primitiva, llamada también carótida común, que está por dentro. Esta es la vena yugular interna y aquí se ve al nervio neumogástrico. Vean ustedes cómo este paquete está cruzado por el homoioideo, su tendón intermedio. Esta es la estructura del cuarto plano de la región carótida. Una vista más del paquete, aquí lo tienen: carótida primitiva, vena yugular interna, esta que vena será la tiroidea media, esta es la tiroidea superior, esto ya explicada, la vena yugular anterior, la vena yugular externa, la rama transversa del plexo cervical. Miren aquí el asa del hipogloso, dando sus ramos para los músculos infraioideos. Ya. Detrás de este paquete encontramos esto, que ha sido avanzado, ¿no? Este es el simpático cervical, ya avanzado. Ganglio cervical superior del simpático es este, el ganglio medio, que es inconstante, y este ya lo conocen, el ganglio cervical inferior, ganglio estrellado, llamado también ganglio estelar de Neubauer. Este a veces tiene una posición baja, se coloca por detrás de la cúpula pleural o del pulmón, en una depresión que se llama la fosita suprarretropleural. Entonces, esto encontramos por detrás del paquete vasculonervioso del cuello. Se describe también como última opción, de aquí parten los ramos carotídeos, del simpático hacia la bifurcación de las carótidas. Aquí se describe se menciona la arteria subclavia y la vena subclavia, estos dos vasos, está en su tema. La arteria subclavia va a ser descrita con lujo de detalles de su origen, su terminación, más sus ramas colaterales en la próxima clase teórica. La vena subclavia ha sido descrita, ya esta vena. ¿Dónde empieza la vena subclavia? ¿Quién es mi alumno? Si me responde, le voy a regalar 10 puntos.
¿Dónde empieza la vena subclavia? Aquí. Por delante de la arteria. ¿Cómo? Por delante de la arteria. La vena subclavia comienza en el borde inferior del músculo subclavio. Se continúa, es una continuación de la vena axilar. Ya que viene detrás. Entonces, ahí empieza, borde inferior del músculo subclavio y arteria, vena subclavia, donde termina uniéndose por la vena yugular interna, forma el ángulo venoso del epílogo y de ahí nace el tronco venoso brachiocefálico. Puede ser derecho, puede ser izquierdo. ¿Quiénes terminan en la vena subclavia? La vena yugular externa y la vena yugular anterior. Esa es la vena subclavia, esa es la vena subclavia. Y la arteria subclavia, miren, nace en este caso derecho del tronco brachiocefálico arterial, que lo voy a describir más un rato, y desde su origen describe esta curva que se apoya en la cúpula pleural, o sea, el pulmón, donde marca un canal, lo he visto. Entonces, esta arteria tiene una porción que se llama preescalénica, esta es la porción interescalénica, este es el escaleno anterior de este músculo, preescalénica, interescalénica y postescalénica. Todas las ramas colaterales de la arteria subclavia nacen de la porción pre e interescalénica. Solamente en la región carotidia asciende la arteria vertebral que la estoy viendo aquí. Esta es la vertebral, que es una arteria muy compleja en su trayecto, y la cervical ascendente más la tiroidea inferior asciende por la región carotidia. En el lado derecho, jóvenes, está en su texto, se describe entre la arteria subclavia que está arriba y más atrás que la vena, unos planos y la piel de esta región, se describe 4 planos. Un plano nervioso, que lo estoy viendo aquí, que está constituido por este nervio frénico, este que lo estoy marcando, nervio frénico, este es el asa de Vieussens, ya conocida por ustedes, y hacia adentro el nervio vago. ¿Cómo se conoce al nervio vago? Porque está dando origen aquí al recurrente o la digo inferior. Miren, enfrente de la subclavia, contornea la subclavia y luego asciende. Es el nervio recurrente. Primer plano nervioso, entonces, frénico, asa de Vieussens y vago. Segundo plano es el plano venoso constituido por la vena subclavia. Tercer plano está formado por la parte inferior, las inserciones inferiores de estos músculos. Aquí les voy a mostrar. Tercer plano, inserciones inferiores del músculo esternocleidoideo, esternocleidoides, inserciones inferiores, y del esternotiroideo, que es este. No confundir, este es el esternocleidoideo y este es el esternotiroideo. Las inserciones inferiores constituyen el tercer plano. Y el cuarto plano está formado por la clavícula, que aquí está cortada, y el músculo esternocleidomastoideo. Luego viene la piel y todos sus componentes, ¿no? Entonces, esa es la descripción de la región carotidia. Entonces, aquí sería el primer plano, planos superficiales, formados por la piel, los cutáneos, planos superficiales, y capa de tejido celular bajo. Segundo plano es el primer plano onerótico, formado por la famosa cervical superficial, músculo esternocleidomastoideo y su vaina. Tercer plano, capa celulosa, ganglionar y esternomastoidea, incluido el plano muscular infrarroideo por la famosa cervical media, que voy a explicar. El cuarto plano es el paquete neurovascular del cuello. Por debajo de ese paquete que hemos encontrado el simpático, que ya ha sido explicada con todas sus características por el doctor Sagari. Tiene el ganglio cervical superior con ramas aferentes a los tomotes, etc. Y finalmente se menciona a la vena subclavia y la arteria subclavia. No he descrito arterias porque recién lo voy a hacer en forma detallada. La región carotidia se nombra, no se describe. ¿Qué función tienen las arterias?
¿Qué tipo de sangre? Porque es sangre venosa, es sangre arterial. ¿Qué tipo de sangre es? ¿Con qué cosa es? Oxigenado. Eso es elemental, vamos a explicarlo. Oxígeno. Que lleva oxígeno y nutrientes. No se olviden. La sangre arterial lleva oxígeno y nutrientes a todos los tejidos de nuestra economía humana. Ningún tejido vive sin oxígeno, ninguno. Entonces, la irrigación de la cabeza y del cuello está dada por las siguientes arterias. Pues resulta que del corazón nace la arteria principal o la arteria mayor, que es la arteria aorta. Eso vamos a llevar en este segmento, el último rol. Nace del ventrículo izquierdo. Miren aquí, tenemos las carótidas primitivas, que está irrigando la cabeza, el cuello, todas las estructuras de esta región, ¿no? Está irrigando. Orígenes. Esta imagen la tienen en su libro. El origen es diferente en el lado derecho y en el lado izquierdo. Aquí tenemos el callado de la aorta. Esta arteria, la arteria mayor, nace del ventrículo izquierdo del corazón. Describe esta curvatura que la conocemos como callado de la aorta. De ese callado nacen de derecha a izquierda. ¿Quién es? El tronco, estoy señalando, el tronco brachiocefálico arterial, este. La carótida primitiva izquierda, esta. La subclavia izquierda, esta. Por lo tanto, este origen hace que la carótida primitiva derecha sea diferente a la izquierda, porque la izquierda es más larga por este segmento intratorácico. Entonces, vamos a hablar de la carótida primitiva o carótida común derecha, que tiene su origen en el tronco brachiocefálico arterial en la base del cuello. Desde su origen, miren, asciende verticalmente, ligeramente oblicuo, no, verticalmente. ¿Hasta dónde? Es el cartílago tiroides. Miren, es el cartílago tiroides, la manzana de Adán, 1 centímetro por encima del borde superior del cartílago tiroides que estoy marcando. La carótida primitiva o carótida común se divide en sus dos ramas terminales, que son la carótida externa y la carótida interna. En el lado izquierdo, como tiene un origen diferente, la carótida primitiva nace del callado de la aorta, por lo tanto tiene un trayecto intratorácico que lo estoy señalando. ¿No ve? Tiene más o menos una longitud de 3 centímetros que equivale a la longitud del tronco brachiocefálico arterial. Este trayecto intratorácico hace que la carótida primitiva izquierda tenga una mayor longitud. ¿Qué relaciones tiene? Está por detrás del plastrón external, está por fuera, ¿qué es esto? De la tráquea, esta relación con la tráquea. Esa relación tiene en el tórax y está aquí cruzado por el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Esquemáticamente, este está mejor, ¿no? Pero esquemáticamente sería así, ¿no? El tronco brachiocefálico arterial, carótida primitiva derecha, subclavia derecha. Del callado de la aorta nace la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Eso creo que ya está entendido. ¿Está en relación con quién? Aquí vamos a mostrar. Miren, este es el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Entonces está por detrás, miren, la carótida primitiva está por detrás del plastrón external de este tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Está por dentro en relación con la tráquea y por fuera está en relación con la cúpula o vértice del pulmón, y aquí viene la pleura, ¿no?
Pues por esta relación. Esas son las relaciones de la porción intratorácica de la carótida primitiva izquierda. Desde la base del cuello, ambas carótidas ya tienen las mismas relaciones, ya no varían. Aquí vamos a mostrar la carótida primitiva derecha, que su calibre es generalmente regular, no tiene mayor volumen, solamente en su parte terminal. En su parte terminal, que había sido a 1 centímetro por encima del borde superior del cartílago tiroides, pero esa división puede variar, puede estar a 2, a 3 o a 4 centímetros, no generalmente a 1 centímetro, puede estar también por abajo. En su parte terminal, la carótida interna presenta un ensanchamiento que incluye también al origen de la carótida primitiva, de la carótida interna, perdón, y a veces la carótida externa. A eso hemos dicho que se llama seno o bulbo carotidio. ¿Qué función tiene? Varoreguladora, ¿no ve? Entonces, esa es la descripción de la carótida primitiva derecha. ¿Con quién está en relación por delante? Con el cuerpo tiroides, aquí. Cuerpo tiroides, la tiroides, este es el istmo del cuerpo tiroides. Está también en relación hacia adentro con la tráquea y la laringe, y más atrás con la faringe y el esófago. Por fuera, ¿quién está? La vena yugular interna, que ya lo hemos mostrado. La vena yugular interna está por fuera. Y atrás tenemos los escalenos y las fosas transversas de las vértebras cervicales. Esas son las relaciones de la carótida primitiva, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Hemos explicado ya la porción intratorácica. Entonces, lo mismo, derecha o izquierda es lo mismo. Entonces, la parte terminal, reitero, presenta un ensanchamiento que involucra a la carótida interna, formando un ensanchamiento aquí que se llama bulbo o seno carotidio. Es la carótida primitiva. La que da colaterales es la carótida externa y la que no da colaterales es la carótida interna. Esa es la diferencia entre estas dos arterias. Vamos a volver a mostrar esto. Aquí tenemos la carótida primitiva derecha. Miren su relación con la yugular externa por fuera. Está cruzada por el homo y el pie. Esto quiero mostrar. Aquí tenemos esa dilatación, esta, que involucra la parte terminal de la carótida común o carótida primitiva y la porción inicial de la carótida interna. Esto es lo que se llama seno o bulbo carotidio, ese ensanchamiento. Ahí la pared arterial es muy elástica y principalmente ricamente inervada. ¿Quiénes llegan a esa parte? ¿A esa región? Ramos carotídeos del glossofaríngeo, ramos carotídeos del monográfico y del simpático. Esa rica inervación de esta parte de la pared arterial hace que se la considere un órgano baroreceptor. ¿Qué quiere decir baroreceptor? Que gracias a esa inervación exquisita que tiene, nos permite captar las variaciones en la presión arterial. Permite captar las variaciones de la presión arterial. Informa los nervios hacia los centros nerviosos superiores para que si la presión arterial está elevada, baje, y si está baja, suba. Para eso sirve este corpúsculo, el bulbo o seno carotídeo. Esa función tiene. Entonces la pared es ensanchada, es más elástica y está ricamente inervada. A esos tres nervios que he nombrado forman el plexo nervioso pericarotídeo. Pericarotídeo. Tres nervios. Luego, en la bifurcación de estas carótidas se describe este corpus o globus carotídeo.
Esto es esquemático, ya no se ve así. Este corpúsculo tiene más o menos 5 milímetros de altura. Es un globo. ¿Cómo está constituido? Por células epiteliales y zícicamente vascularizadas, capilares tiene. Y eso nos demuestra qué función tiene. Este corpúsculo tiene una función quimioreceptora. Quimioreceptora. ¿Qué quiere decir quimio? Nos les han explicado en los faringes, ¿no? La función quimioreceptora quiere decir que gracias a este corpúsculo percibimos las variaciones en la composición química de la sangre. Percibimos variaciones en la composición química de la sangre. ¿Quiénes informan eso? Los faringeos, ¿no? A los centros nerviosos superiores. Por ejemplo, cuando una persona, hace días nomás ha fallecido una pareja en el alto, en una mesa, y la visita la metieron a su cuarto, se reunieron y se han muerto los dos por intoxicación por biocarbónico, eso ocurre mucho en las actividades, que duele mucho. Estufas también, a veces gas, y ese gas las intoxica, pero previamente el organismo percibe aquello y acelera el ritmo cardíaco para meter más oxígeno. Duele la cabeza y a veces da vómitos, náuseas, avisándonos que algo está pasando. Pero si te duermes, pues sigues absorbiendo y finalmente ya no despiertas. Entonces, reitero y repito, esto, el seno carotídeo tiene una función. ¿Qué función había tenido? ¿Cómo? Vasoregulador. Está en relación con la presión arterial. Y el corpúsculo intercarotídeo o retrocarotídeo, quimioreceptor. Gracias a los nervios, informa en las variaciones en la composición química de la sangre. Si nos estamos intoxicando, pues nos avisa. Bien, seguimos avanzando. Carótida externa. La carótida externa, es lógico suponer, ya desde la bifurcación de la carótida primitiva se extiende hasta 4 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula, por debajo del cuello del cuello. Ahí se extiende. Y ahí da sus dos ramas terminales, que son la temporal superficial y la maxilar interna. Está destinada a la irrigación de las paredes laterales del cráneo y la cara, ¿no? En su trayecto, la carótida externa va dando ramas colaterales. Esta imagen la tienen en su libro. ¿Qué ramas da? Ustedes pueden ver aquí. Esta arteria es la primera. La arteria tiroidea superior de esta. Luego viene la lingual. Luego viene la facial. Luego viene la faringe ascendente. La occipital, que es esta, y la auricular posterior. Finalmente vienen las arterias parotídeas, y estos son sus dos terminales, la maxilar interna y la temporal superior. Vamos a ir describiendo una por una. La tiroidea inferior, ¿dónde nace? En la cara anterior de la carótida externa, muy cerca de su origen. Es esta, la tiroidea inferior. Aquí la pueden ver, la tiroidea inferior. Se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, hasta llegar a el vértice del lóbulo lateral del cuerpo tiroides.
ahí se divide en tres ramas terminales. Estoy hablando de la tiroidea inferior. Llega al cuerpo tiroides y da ramas terminales, interna, externa y posterior. Pero en este trayecto da dos ramas colaterales. No confundir colaterales con terminales, ¿ya? Aquí la vamos a mostrar a la tiroidea inferior. Vean, esta es la tiroidea inferior. Aquí llega al vértice del cuerpo tiroideo, da una rama interna, una rama externa y una posterior que no estamos viendo. Esta es la tiroidea inferior, esta es la superior. Bien, estamos hablando de la tiroidea superior, se llama de la carótida externa. En su trayecto, desde su origen hasta sus ramas terminales, la tiroidea superior da dos ramas colaterales. ¿Cuáles son? La arteria laringea superior y la arteria esternocleidomastoidea. No confundir colaterales con terminales. Entonces, la tiroidea superior había dado dos ramas colaterales. ¿Cuáles son? La laringea superior y la arteria esternocleidomastoidea. El nombre lo dice, esternocleidomastoidea, destinada a la irrigación del músculo esternocleidomastoideo. La laringea superior ya la hemos visto en región suprayoidea. Se introduce por debajo del músculo tiroideo y va a perforar la membrana tiroidea y siga que la tiroidea superior irriga los músculos de la laringe y la mucosa del vestíbulo, Pues cuidado con los pescados. La tiroidea superior que habéis llegado, músculos de la laringe y la mucosa del vestíbulo. Eso es la laringe superior. Ahora, fíjense, esta imagen les va a servir mucho. Esta es la rama interna, terminal, ¿no? De la tiroidea superior. Estas dos ramas caminan por el borde superior del istmo del cuerpo tiroides y se anastomosan. Y de esa anastomosis nace una arteria, la laringea inferior. Laringea inferior. No sé si aquí. Aquí. La laringea inferior. Entonces, ¿dónde había nacido la laringea inferior? De la anastomosis de las dos ramas internas terminales de la tiroidea superior, la laringea inferior. ¿Qué se dirige hacia estas dos se anastomosan, las dos ramas internas? De esa anastomosis nace la laringea inferior. Esa arteria laringea inferior se dirige hacia adentro hasta la membrana cricotiroidea, a esta membrana, y luego participa en la irrigación. Esta es la membrana cricotiroidea, esta amarilla, hasta aquí. Irriga a este músculo, al músculo cricotiroideo, este es el músculo cricotiroideo, y la mucosa subglótica. ¿Por qué he irrigado la laringea inferior? Al músculo cricotiroideo y la mucosa subglótica. Esa es la descripción de esta arteria, la arteria de la primera rama colateral, que es la tiroidea superior. Aquí vamos a ver la laringea superior bien perforando la membrana tiroidea. Esta es la tiroidea inferior, su rama interna, posterior y externa. Y esta es la laringea inferior, que va a llegar al músculo cricotiroideo y la mucosa subglótica. Segunda rama. Aquí está la tiroidea inferior naciendo de la cara anterior de la carótida externa. A unos milímetros o centímetros por encima de la cara interna de la carótida externa nace esta arteria, la arteria lingual, que nos interesa mucho porque va a la cavidad bucal. Ustedes saben que esta arteria atraviesa dos triángulos, ¿no ve? En el cuello, el triángulo de Beckler y el Pupilo-Bock. Bueno, una vez que ha tenido su origen en la cara interna de la carótida externa,
se dirige hacia adelante y hacia arriba y describe esta curvatura que abraza al asta mayor del hueso iliaco, este hueso iliaco. Luego se introduce por debajo de este músculo que está seccionado, es el músculo iogloso. Está seccionado, es el iogloso. Se introduce debajo de ese músculo y en el borde anterior del músculo iogloso, este borde, se divide en sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? Esta es la ranina y esta es la sublingual. Entonces, la arteria lingual en el borde anterior del músculo iogloso da sus dos ramas terminales, que son la ranina y la arteria sublingual. Pero en este trayecto, desde su origen hasta sus ramas terminales, da dos ramas colaterales. Estoy hablando de colaterales. La arteria lingual da origen a esta rama. La rama supraioidea. La supraioidea destinada a la irrigación de la región supraioidea. Y esta es la dorsal de la lengua, que ya la hemos nombrado en algún tema. Esta es la arteria dorsal de la lengua. La arteria dorsal de la lengua nace de la arteria lingual en el espacio comprendido entre el músculo iogloso y este vientre posterior del hígado. Asciende por el borde superior de este músculo del lingual inferior, este es el músculo lingual inferior. Asciende hacia la base de la lengua. ¿Qué irriga la arteria dorsal de la lengua? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda que irriga la arteria dorsal de la lengua? El pilar anterior del velo del paladar, la epiglotis y la base de la lengua. Pilar anterior del velo del paladar, la epiglotis y la base de la lengua. Les pueden preguntar, por eso estoy siendo reiterativo. Eso es lo que irriga la arteria dorsal de la lengua. Entonces, sus dos colaterales habían sido la dorsal de la lengua y esta pequeña arteria que es la supraioidea. Sus terminales, la ranina, que ustedes ven aquí, está ascendiendo por el borde inferior del músculo lingual inferior, que es el músculo lingual inferior, asciende por su borde inferior hasta la punta de la lengua. Estoy hablando de la arteria ranina. Se ocupa de la irrigación de todos los músculos y mucosas de la lengua, la ranina. La arteria sublingual va a irrigar la glándula sublingual, como ven aquí, se dirige hacia adelante, da una ramita al frenillo de la lengua que se llama arteria del frenillo y finalmente da dos ramas terminales, la rama mentoniana y la rama maxilar. Así termina esta arteria, dando dos ramas, la rama mentoniana y maxilar. Mentoniana para la región del mentón y la rama maxilar para la región de los incisivos inferiores. Esa es toda la descripción de la arteria lingual. Ustedes recordarán que esta arteria, miren aquí la dorsal de la lengua, les voy a mostrar. Esta es la dorsal, la ranina, perdón. La ranina que va hasta la punta de la lengua. La ranina. Y sigue todos estos músculos, ¿no? La ranina. Aquí tenemos otra vista de la lingual. Esta es la dorsal de la lengua, sus dos ramas terminales, la ranina y la sublingual. Y aquí vemos esta imagen, ya la hemos mostrado, aquí vemos la arteria lingual pasando por el triángulo de Becklar, y este es el de Pirogov. El de Becklar se recordarán que está limitado por el vientre posterior del digástrico hasta mayor del hueso hioides y borde posterior del dioglos. Este es el triángulo de Pirogov formado por el borde posterior del músculo hioideo arriba del dioglos mayor y hacia abajo el tendón intermedio del digástrico. Esas dos áreas quirúrgicas pasa la arteria lingual. Esto ya hemos descrito en realidad en la posición suprayoidea. Otra arteria, la arteria facial. La faringe ascendente es una ramita muy delgada que muy difícilmente se trabaja en el cadáver y esa arteria
va su nombre, lo dice faringe ascendente o faringomeninge, se llama, ¿no? Esa arteria da ramos internos para la pared faríngea, ramos posteriores que se llaman prevertebrales para los músculos prevertebrales, y da también origen a la meninge posterior. Hemos llevado en generalidad la meninge posterior ingresa a la cavidad craneal por el agujero nasogeniano posterior y llegando la dura madre vecina a esa región. Esa es la faringe ascendente, entonces da origen a ramos internos o faringeos, posteriores prevertebrales, y da origen a la meninge posterior. Esta arteria es la arteria facial, vean ustedes. Es muy flexosa, da una serie de curvaturas. ¿Dónde tiene su origen? En la cara anterior de la carótida externa, por encima de la arteria lingual. A veces nacen la facial y la lingual por un tronco común, alguna vez sí he visto en el cadáver esa disposición. Entonces, desde su origen va por la cara lateral de la faringe, hacia adelante y hacia arriba, y se introduce a esta zona, que es la celda submaxilar. Y para ingresar a esta zona lo hace entre este es el digástrico y el estiloideo, atraviesa ese intersticio, como estarán viendo aquí, y luego contornea a la glándula submaxilar por dentro, por arriba y por afuera. O sea, contornea la glándula. Luego contornea el borde inferior de la mandíbula, que estamos viendo aquí, y finalmente la cara. 3 curvaturas hace esta arteria. ¿Cuáles son? Primera curvatura. Esta punta es la arteria facial. Da origen sobre la glándula, da una curvatura supraglandular, donde nace esta arteria, la palatina inferior o ascendente. Palatina inferior o ascendente, destinada a la irrigación del músculo estilogloso, siendo su principal rama colateral la arteria tonsilar, que la hemos descrito, que va a la amígdala. Esto hemos descrito en región paramigdalina, no sé si se recordarán. Entonces, la curvatura supraglandular o faringe, donde nace la palatina inferior o ascendente, destinada a la irrigación del músculo estilogloso y la amígdala mediante el ramo tonsilar. Segunda curvatura es la mandíbula, pterigoideo interno y externo. Hace una segunda curvatura que contornea el borde inferior de la mandíbula. Esta es la curvatura submaxilar. Y finalmente, en la cara, lo que les he mostrado es la curvatura facial, esta. Porque primero se dirige a la comisura de los labios, asciende por el surco labio geniano y este el lazo geniano. Termina en el ángulo interno del ojo con el nombre de arteria angular. Aquí se llama angular. Pero en este trayecto va dando ramas colaterales. Hemos visto aquí la arteria palatina inferior ascendente. 1. Luego va a dar ramas submaxilares para la glándula submaxilar. Submentales. La submental, ¿qué es esta? Que camina por el borde inferior de la mandíbula, cara interna de este hueso, se dirige hacia adelante y sigue a la glándula sublingual, el músculo vientre anterior del digástrico miloioideo y se agota en la región mentoniana. Esta es la arteria submental. La submaxilar, ya hemos descrito, la submental es esta. Luego seguimos subiendo, vamos a ver las arterias pterigoideas para el músculo pterigoideo, maseterinas para el masetero, y estas dos coronarias, la coronaria inferior y la coronaria superior, que están muy cerca del borde libre del labio. Las coronarias superiores, aquí jóvenes, se anastomosan a derecha y a la izquierda y dan origen a una arteria, se llama la arteria del subtabique, que llega tabique y el lóbulo de la nariz. Seguimos subiendo y va a dar origen a la arteria del ala de la nariz, que es la última rama de esta facial,
que irriga el ala de la nariz y el lóbulo de la nariz. Entonces, repasando, la arteria palatina inferior va a ser de 1, la arteria submaxilar 2, la submental que estamos viendo 3, las arterias pterigoideas para pterigoideo interno, las maseterinas para masetero, la coronaria inferior, la coronaria superior, la del ala de la nariz. Y aquí termina con el nombre de arteria angular, anastomosándose, como están viendo directamente, con la arteria nasal, rama terminal de la arteria oftálmica, que ya he descrito en cavidad orbital. Entonces, esa es la vida, pasión y muerte de la arteria facial. Aquí vamos a mostrar las coronarias. ¿Bien? Coronaria lateral inferior, superior, y esta es la arteria horizontal. Si ustedes se agarran su labio, van a percibir los latidos de esta arteria. Una vez más, la arteria facial, aquí la tenemos, el trayecto de la cara y su terminación. Ya hemos descrito esta arteria. Estamos acabando ya. Luego tenemos la arteria occipital. La arteria occipital nace de la cara posterior de la carótida externa. Desde su origen, como están viendo en la imagen, esta imagen la tienen en su libro, se dirige hacia arriba, hacia atrás y un poco hacia afuera, con la pared lateral de la faringe, ¿no? Hasta llegar, miren esta parte blanca, está representando la apófisis transversa del atlas. Ahí llega y cambia de dirección y se dirige transversalmente hacia adentro, por debajo de las inserciones del complejo menor y el esplenio de la cabeza. Cuando llega al borde interno del esplenio de la cabeza, cuando llega al borde interno del músculo esplenio de la cabeza, la arteria occipital da sus dos ramas terminales, rama externa que le estoy señalando y rama interna que le estoy. Dos terminales, externa e interna. Pero en este trayecto, la arteria occipital ha dado colaterales, muchas ramas musculares, pero solamente se menciona a la esternemastoidea superior y la cervical posterior. También da origen a la arteria estilomastoidea, que se introduce al conducto y el facial y va a irrigar la caja del timo. Da también origen a un ramo meninge, dos musculares, la estilomastoidea y el ramo meninge. Esos son sus colaterales de la arteria occipital. Reitero, en el borde interno del músculo esplenio de la cabeza da sus dos ramas terminales. La externa, como pueden ver, asciende y se distribuye por la piel y tegumentos de la región occipital. La interna sigue hacia adentro, hasta la protuberancia occipital interna, donde estoy marcando. Y ahí se dobla también hacia arriba y también irriga piel y tegumentos de la región occipital. De la interna debemos decir lo siguiente. Esta interna es la que va a dar origen a la arteria, no sé si recuerdan, a la arteria meningoparietral. ¿Recuerdan que la meningoparietral que ingresa al redondeo parietal hacia la cavidad craneal y comunica la circulación extracraneal con la endocraneal? Pero no se olviden que la meningoparietral, ¿dónde viene el filo? En la rama interna terminal de la arteria occipital. Esa es la descripción de la arteria occipital. Y aquí tenemos finalmente la auricular posterior, que también nace de la cara posterior de la carótida externa, tiene casi parecido hacia arriba, hacia atrás, un poco hacia afuera, hasta llegar al borde anterior de la posmastoides, donde se divide en sus dos ramas terminales, una anterior o auricular y otra posterior o mastoidea. Pero en este trayecto también las ramas musculares pueden dar origen al estilo mastoidea cuando no nace en la occipital y dar sus dos ramas terminales. Esa es la arteria occipital. ¿Cuáles son las últimas ramas de la carótida externa? Las ramas parotídeas, que están destinadas a la glándula parótida. Esa es la arteria
anterior auricular que irriga el pabellón de la oreja. Aquí sube buscando en esta irrigación. Y la de atrás, la mastoidea, que da irrigación a la región mastoidea y la cara interna del pabellón de la oreja. Tengo algunas imágenes que les voy a mostrar. Aquí la podemos ver a la rama anterior auricular, va a llegar esto, la posterior mastoidea, llegando a la región mastoidea, ¿no? Y la cara interna del pabellón de la oreja. Vean ustedes la rama posterior mastoidea participando en la irrigación de la cara interna del pabellón de la oreja y la región mastoidea, ¿no? Finalmente hemos dicho que son las ramas parotidias, las últimas ramas de la carótida externa. Repasando cuáles habían sido las ramas de la carótida externa: la tiroidea superior 1, la lingual 2, la facial 3, la faringe 74, la occipital 5, la auricular posterior 6 y las parotidias 7. Sus ramas terminales, en realidad ya hemos explicado esto, solamente lo voy a nombrar así de pasada. Es la temporal superficial, que aquí está rota, y aquí estamos viendo la maxilar interna. La arteria maxilar interna, ¿dónde se produce esta división? A nivel del cuello del cono, ¿no? Sus dos ramas terminales. Yo he explicado arteria maxilar interna, región maxilar. ¿Cuántas ramas colaterales da la maxilar interna? 14 ramas colaterales, distribuidas en 4 grupos. Primer grupo, meningia menor, timpánica y meningia menor. Segundo grupo, área inferior, temporal profunda posterior, más eperinas periodeas. Tercer grupo, la bucal, la involuntaria, la alveolar y la temporal profunda anterior. Y el último grupo, formado por la palatina superior o descendente, la peromaxilar y la lineal. ¿Cuál es la rama terminal? La arteria esfenopatia. Se recuerdan, entonces no hay necesidad de explicar aquí. Porque ha sido explicada la arteria, ¿no? La temporal superficial, jóvenes, aquí tenemos esto explicado y mostrado. Esta es la arteria maxilar interna. Sus 14 ramas colaterales terminan como arteria esfenopalática. Esta es la temporal superficial, que asciende, primero tiene un trayecto intraparotídeo y luego asciende por delante del trago y detrás de la ATM. Eso también participa en la irrigación del pabellón de la oreja, en la ATM, al músculo macetero, etc. cuando va subiendo. Pero a esta arteria se le reconocen 3 colaterales: la transversal de la cara, la cigomato orbitaria y la temporal profunda media, que es constante, que cuando existe va hacia el músculo temporal. Finalmente asciende por la región temporal hasta la región fronto-occipital, y ahí da sus 2 ramas terminales: anterior o frontal, posterior o palatal. Ahí se acaba la arteria carótida externa, que lo he explicado desde su inicio hasta su terminación. Esta es la arteria carótida interna. La carótida interna está destinada a la irrigación ¿de quién? Del encéfalo, solamente del encéfalo y de la cavidad orbital. Aquí voy a mostrar esto que tienen en su texto. Este es el seno o bulbo carotídeo, ya explicado. Y aquí están viendo las ramas carotídeas de este ganglio, del ganglio cervical superior del simpático. Ramos carotídeos que nacen del ganglio plexiforme y los ramos carotídeos del gloso faríngeo, ¿no? Se forman el plexo pericarotídeo, inervan el seno o bulbo carotídeo, y este es el opúsculo carotídeo,
Ya hemos explicado que esta tiene función quimio-receptora y este el bulbo es vasoreceptor. Ya he explicado. La carótida interna luego de ese ensanchamiento, asciende por la región cervical, atraviesa el espacio maxilofaríngeo, que es un espacio muy complicado. Aquí entra en relación con los cuatro últimos pares craneales, es decir, neumorágico, glosofaríngeo, espinal, hipogloso mayor, etc., ¿no? Llega a la base del cráneo y se introduce este conducto, al conducto carotídeo. En el conducto carotídeo, las paredes de la carótida interna ya no son pues elásticas, pierden la elasticidad y tienen comportamiento como de la pared venosa. En este conducto están rodeadas por hay un plexo, un seno que se llama un seno venoso, el seno carotídeo, ¿no? Y un plexo nervioso simpático. Sale del conducto carotídeo e ingresa ¿a dónde? ¿Dónde va a ingresar? A el seno cavernoso, el seno mostral. Vamos a mostrar otra vez. Al seno cavernoso. En el seno cavernoso, primero se dobla hacia adelante, luego se dobla hacia atrás y otra vez hacia adelante. Eso se llama sifón carotídeo. Finalmente llega a la extremidad anterior del seno cavernoso, se dobla hacia arriba y hacia atrás, perfora la dura madre, la aracnoides, espacio, la aracnoides, etc. ¿Sí? Y da ahí por dentro de la fosa crinoides anterior, va a dar a su única rama colateral importante que también hemos explicado. ¿Qué rama es? ¿Qué rama es? La arteria oftálmica, la única rama colateral de la carótida interna. Este es un corte del seno cavernoso que siempre lo he mostrado. Esta es la carótida interna pasando por ese seno y ahí está en relación con el nervio oftálmico, motor ocular común y el patético. Y aquí el nervio abducens. Esas relaciones tiene en el seno cavernoso. Bueno, sale del seno cavernoso, se dobla hacia arriba y hacia atrás, atraviesa la dura madre, la aracnoides, espacio aracnoideo, y por dentro de las apócrinoides anteriores da su única rama colateral y su rama principal, que es esta arteria, la arteria oftálmica, destinada a la irrigación de todo el contenido de la cavidad orbital, músculos, globo ocular, etc. Esta arteria también la expliqué yo en el tema de cavidad orbitaria. ¿Cuántas ramas colaterales da? 10. Muy bien, ¿qué cuántas? Estás bien, bueno, está bien. 10 ramas distribuidas en cuántos grupos? 3. Primer grupo, la lacrimal y la central de la retina. Segundo grupo, está por encima del nervio óptico, ciliares largas, ciliares cortas y las musculares, ¿no? El tercer grupo, la posterior, la anterior, la interna y las palpebrales. ¿Cómo termina esta arteria? Con el nombre de arteria nasal. Esta arteria, no sé si les preguntarán, porque ya es tema avanzado, estamos recordando, es la única rama colateral de la carótida interna, la arteria oftálmica, destinada a la irrigación de todo el contenido de la cavidad orbitaria, da 10 ramas colaterales. Primer grupo, lacrimal y central de la retina. Segundo grupo, ciliares cortas, ciliares largas, la supraorbitaria y las musculares. Tercer grupo, el medular posterior, el medular anterior, frontal interna y las palpebrales. Y termina con la arteria nasal, anastomosándose directamente con la arteria angular de la arteria facial. Listo. Esa es la descripción de las arterias. Se habrán dado cuenta que he descrito en forma individual cada una de ellas, porque en región carotidia es solamente nombre, son las ciliares
cortas, largas, la supraorbitaria, la rueda posterior, anterior, la frontal interna, etc., ¿no? Lo mismo, la arteria oftálmica rama de la carótida interna. La carótida interna, jóvenes, ¿cómo termina? Esto es importante que sepan. Termina dando las siguientes ramas terminales. La cerebral anterior que la estoy marcando es esta. La cerebral anterior. La comunicante posterior que es esta. La cerebral media que es esta. Y la coroidea anterior que es esta. Estas son sus ramas terminales de la carótida interna. Recto cerebral anterior que la estoy mostrando. Comunicante posterior que estoy mostrando, la cerebral media que es esta y la coroidea anterior que es esta. Son sus ramas terminales destinadas a la irrigación del cerebro. Aquí este el chiasma óptico, que algunos alumnos no han podido identificar en el examen, se forma este polígono, que se llama polígono de Wills. No está en el libro, pero lo estoy mencionando. Pueden escuchar. Este es el tronco basilar y da dos ramas terminal de la arteria vertebral que les van a explicar en la próxima clase. Estas son sus dos ramas terminales, las cerebrales posteriores. Cerebral anterior, comunicante posterior. Ustedes verán que se forma un polígono. Este polígono se llama polígono de Wills. Miren, aquí está. Cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior, esta es la comunicante posterior y esta es la comunicante anterior, que une las dos cerebrales anteriores. Y esta es la carótida interna. Estamos terminando de explicar. Entonces, ¿cuáles van a decir sus terminales? Cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior y la coroidea anterior, ramas terminales de la carótida interna. Este es el polígono de Wills. Hay algún docente que le gusta hablar de este polígono. Estas son las arterias vertebrales, el tronco basilar, que da dos ramas terminales, las cerebrales posteriores. Estas son ramas posteriores, las cerebelosas, y aquí para la próxima clase. Este es el polígono de Wills, el polígono interno, sus terminales. Este problema les van a enseñar en patología. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe interpretar esta imagen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un aneurisma. Muchas veces van a escuchar ustedes en algunas personas que se llaman aneurisma. Puede haber aneurisma en la aorta, puede haber en el cerebro, en el vaso, etc. ¿no? Y cuando ves en el cerebro y se vierte, como están viendo, es mortal, porque da una hemorragia cerebral. O la persona puede quedar inválida por toda su vida. Los aneurismas de la aorta también son mortales porque en un santiamén se vacía la sangre, sea a la cavidad torácica o a la cavidad abdominal. Esta es una inflamación y debilitamiento de la pared arterial, los aneurismas. Este es un aneurisma de aorta. Aquí está bien. Las dos terminales de la aorta, las izquierdas. Entonces, esta persona va a tener dolores de cabeza, vómitos, náuseas cuando es un aneurisma cerebral. Eso es para conocimiento, ¿ya? Y ya saben que las arterias son las que llevan oxígeno y nutrientes a los diferentes tejidos del organismo y que luego se capilarizan y se hacen el intercambio con los capilares venosos. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Cualquier que sea. Espero que los estudiantes tengan un buen rendimiento en su práctica, que es lo que más quieren que pueden superar. Por eso voy reforzando aquellas partes donde pueden